Vamos a seguir ahora con otro tipo de ecuación, pero siempre hablando de la parábola, que en este caso se llama función cuadrática. Es diferente a las ecuaciones que venimos viendo recién, que eran cuando aparecía el 4p. No sé si te acordás, x cuadrado igual a 4p de y, etc. Esto es diferente porque si vos te fijas en la ecuación arranca diciendo y es igual a ax cuadrado más bx más c. Es completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Esto lo vas a encontrar en la página 9 de las hojitas de fórmula. Y antes de explicarte, fíjate una cosa. Cuando a vos te den un ejercicio y te den la ecuación y te aparezca el valor de 4p, o sea lo que hicimos en el video anterior, ¿sí? Vamos a usar solamente la parte, obviamente, de sacando 4p, sacando un punto conocido, como hicimos con los ejercicios, averiguando, por ejemplo, x, cuánto vale y, todo lo mismo que hicimos, ¿sí? O sea, que la parte de analítica, o sea, gráfica, perdón, de esto siempre es con la formulita con el 4p, ¿bien? Ahora, si a vos te dan la función cuadrática, y que fíjate que la ecuación es muy diferente a las otras, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, vamos a usar solamente lo que esté en la página 9, que es la de la mitad de la hojita hacia abajo. Está el título en grande que dice función cuadrática o trinomio de segundo grado. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque son diferentes las formulitas, ¿sí? Si bien es para una misma parábola, pero se calculan de la misma manera. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si a vos te dan la ecuación, las anteriores, o sea, la ecuación canónica, cuando era el 4p, etc., no podés usar las fórmulas que aparecen para calcular con la función cuadrática, porque te van a faltar valores, no vas a saber cuánto vale b, por ejemplo, cuánto vale c, ¿sí? Entonces, siempre divídelo en dos. Si a vos te dan la función cuadrática, o sea que si te aparece algo parecido a esto, usás solamente lo que está en esa hojita. Y si te aparece lo otro, que era el análisis gráfico, por decirlo así, la ecuación ordinaria, la canónica, con el 4p, siempre lo vamos a hacer gráficamente. ¿Qué era gráficamente? Te vuelvo a repetir, es sacando un punto conocido, o teniendo un punto conocido y reemplazando por un punto, etcétera, como hicimos los ejercicios. Entonces, para que vos te dividas bien eso. Bien, ya vamos a llegar a una parte donde las dos ecuaciones se pueden llegar a mezclar. ¿Qué quiero decir esto? Que con la ecuación, la función cuadrática, podemos armar la otra ecuación, la canónica o la ordinaria. Se puede, pero son casos particulares en algunos ejercicios. No siempre lo tenés que hacer. Es como decirte, viste que en circunferencia vos tenías la ecuación ordinaria y la ecuación general, y que vos de una podías pasar a la otra haciendo el menos 2 por h, bueno, etc. Acá pasa más o menos lo mismo. Vos podés pasar de este tipo de ecuaciones a las otras, la del 4p, o de la del 4p venirte a esta. Pero son casos muy particulares. Los ejercicios son uno o dos que van a ver con eso, que yo te los voy a explicar. Pero son esos nomás. No es que siempre lo tenés que hacer, ¿sí? Es como para que te dividas vos. Bien, lo primero, cuando yo te digo, cuando los ejercicios son de función cuadrática, o sea, que vienen con este tipo de ecuación, que fíjate que es ax cuadrado, no tiene nada que ver con la otra, siempre vamos a ver la parábola en vertical. ¿Qué quiero decir con que va a ser vertical? Que la parábola puede estar así, o no sé, acá por ejemplo. Pero siempre va a ser en vertical, o sea que las ramitas van a subir o van a bajar. Nunca te van a dar este tipo de ecuación y que la parábola esté como inclinada, o sea, mirando para la derecha o para la izquierda. Esto nunca va a ser. Siempre va a ser vertical. Bien, viste que te acordaste que en las otras funciones, en las ordinarias, se podía ver si era vertical o horizontal, con el valor de 4p, bueno, todo eso. Bien, eso queda para un lado. Acá siempre las vamos a ver verticales, que las ramitas van a bajar o van a subir. Algunas de esas dos puede ser, ¿sí? Y lo otro es que, obviamente que no siempre la parábola va a estar centrada en el 0, 0. La parábola puede tener coordenadas del vértice, o sea, ¿te acordás que esto le llamábamos h y a este puntito le llamábamos k? ¿Sí? Puede estar en cualquier lado, pero siempre lo va a ver vertical o horizontal. ¿Cuáles eran los elementos que tenía una parábola? Era el vértice, que siempre vamos a tener un vértice, el foco y la directriz. ¿Bien? Bien, ahora,
En los casos de esto de la función cuadrática, el vértice lo podemos calcular. Obviamente que el vértice va a ser este puntito de acá donde es como que se inicia la parábola, ¿no? En el caso de esto, viste que nosotros cuando hablábamos del vértice decíamos que son tantos lugares que yo me corro en el eje de las X, que le decíamos H. Bien, ahora al vértice que está acá le vamos a decir XB, punto y coma, IB, o sea, el vértice en X y el vértice en Y. O le puedes también puedes decirle H y K. Es lo mismo, o sea, el H y K de antes que el vértice es lo mismo de ahora. Nada más que lo vamos a calcular de una manera diferente. En los ejercicios que hicimos en el video anterior, ya el vértice te lo daban o salía gráficamente, ¿sí? En el caso de ahora, te van a dar la ecuación y vos tenés que averiguar dónde está el vértice. ¿Cómo se averigua dónde está el vértice? Con estas dos formulitas. Fíjate que te dice XB, ¿sí? Este XB es para averiguar las coordenadas de X. O sea, te pongo entre paréntesis, sería mi famoso H, ¿sí? Esto sería el XB, nuestro H de la otro tipo de funciones. ¿Cómo se calcula? Menos, este menos es de la formulita, menos B sobre 2A. Este B y este A van a salir de la ecuación de la función cuadrática, ¿sí? Este A, B y C, este A, este B y este C son valores numéricos, 4, 7, etc. Siempre te los van a dar eso, ¿sí? Entonces, este menos es, vamos a imaginar que acá fuera menos 5, por decirte, menos 5, el B se valdría menos 5 y vos tendrías que hacer menos 5. O sea que este menos es de la ecuación, siempre va, indistinto del valor, el signo que tenga el B. ¿Está bien? Entonces A, B y C siempre son valores. Si a vos te llega a faltar alguno de esos elementos o uno de esos números, casi siempre el que te falta es B o el C. Le vas a agregar un 0. ¿Bien? De ahí viene la cosa. Es como que le agrega un 0, porque básicamente la parábola está corrida para un lado y para otro. Si no te da ninguno de esos valores, vos le agregas un 0 y empezás a resolver. Ahora, habíamos dicho que esta ecuación es para encontrar las coordenadas de el vértice en X. Tenés dos maneras de hacerlo. Haciendo menos B sobre 2A o también podés hacerlo haciendo X1 y X2 sobre 2. ¿Qué sería el X1 y el X2? El X1 y X2 se llaman raíces. Y son las raíces, son las patitas de la parábola que cortan al eje de las X. Las raíces son estos dos puntitos que están acá. Siempre las raíces van a cortar al eje de las X. Esto sería mi raíz X1 y esto sería mi raíz X2. Siempre, siempre de las siempre, las raíces son los puntos que corta la parábola al eje de las X. ¿Por qué te aclaro siempre el siempre? Porque a vos te pueden dar un ejemplo así, mira. Vamos a imaginar que yo te doy los ejes acá y te digo, bueno, mi parábola anda por acá. Yo tendría que encontrar, no sé, la base, lo que sea, ¿bien? Y me piden, como uno de los ejercicios, encontrar la base. Por ejemplo, esto. Pero si yo digo, bueno, mis raíces son estos dos puntitos que están acá, no, está mal. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son los puntitos? Este es mi raíz X1 y este sería mi raíz X2. Esos son los puntos de intersección con el eje de las X, o sea, mis raíces. Bien, no te confundas que es la justo donde termina, porque a veces el dibujito te lo pueden dar de esta manera y vos después acá te van a dar una cota para ver cuánto bajás, etc. ¿Sí? Pero acordate siempre que las raíces son los puntos que cortan al eje de las X. ¿Y cómo se calculan esas raíces? Acá tenés la formulita. X1 y X2. ¿Por qué lo puse completo? Esto está también es la primera formulita que aparece en la hojita de fórmula, que vos tenés 3 cuadraditos. ¿Sí? 4 en realidad, 4 cuadraditos. El primero te dice propiedad de las raíces. Eso es. Los otros 3 cuadraditos que hay en la hojita de fórmula, básicamente es cuando a vos te falta alguno de los valores, o sea, si te falta el B o te falta el C. Para que no se te arme el lío, siempre que te falte un valor, si te falta B o C, a ese le agregás 0 y seguís calculando. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la raíz X1 y X2? Es menos, este menos es de fórmula, lo mismo que pasó con el menos acá del XB. Menos B
más menos. ¿Y por qué aparece un más y menos? Porque el más a veces se lo doy al x1 y el menos se lo doy al x2. O sea que la formulita si bien es igual, pero se abre en dos después. Una suma y la otra resta. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Y a todo eso lo divido por 2 por a. O sea, te repito, esta formulita no es que te va a dar igual. Va a variar porque este más y el menos va a sumar o restar a lo que te dé acá dentro de la raíz, ¿no? De la raíz cuadrada. Esas son las raíces. Entonces, tenemos, para repasar, las coordenadas del vértice. Primero calculamos las coordenadas del vértice en x. ¿Cómo se calcula? Menos b dividido 2 por a. Eso es, esta formulita la puedes usar si vos te dan la ecuación cuadrática o la función cuadrática, ¿sí? Si te dan el grafiquito y ya sabes dónde corta la raíz x1 y x2, puedes usar esta. Porque ya vas a tener las coordenadas de estos dos puntitos. Acordate que no hacer las dos formulitas, vos usas una, ¿sí? Esta o esta, depende de los datos que te den a vos. Siempre trata de seguir usando los datos que te dan ellos, no tratar de usar datos que vos calculaste. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, vos, no sé, a vos te dan esta formulita, ¿sí? Esta. Y vos calculaste primero las raíces, bien, encontraste x1 y x2. Y después querés empezar a encontrar las coordenadas de b, ya podés hacerlo con la formulita o podés hacerlo con el x1 y x2. O sea, pues ya tenés los dos datos. ¿Con cuál seguirías calculando vos? Y con la fórmula, porque yo sé que eso está bien. Si acá hubiese metido la pata en algún valor y me da otras coordenadas, ya después las coordenadas del vértice me van a dar mal y voy a seguir arrastrando el error. Entonces siempre trata de usar o trata de seguir usando los mismos valores o los mismos datos que te dan en el ejercicio. Al menos de que después ya llegue un momento que no puedes usar más nada y con tus datos tenés que seguir avanzando. Bueno, ahí sí. Y después, las coordenadas para y, que nosotros les decíamos a esto el k, o sea, lo que yo me voy a correr en el ib, te lo pongo entre paréntesis el k, sería esta formulita, que esto sería mi k. Y acá de vuelta aparecen dos fórmulas para que vos puedes usar. La primera que dice menos, fíjate que acá hay un menos, entre paréntesis b al cuadrado menos 4a por c dividido 4a. Esa es una. O la otra que puedes usar es la que dice c menos b al cuadrado dividido 4a. Cualquiera de las dos podés usar acá. Sí o sí, obviamente que para sacar las coordenadas de I y B necesitas la ecuación. No tenés como esta que la puedes ver gráficamente, ¿no? Cualquiera de las dos puedes usar. Con cualquiera de las dos te va a dar el mismo valor. Mi recomendación sería que vos uses esta de abajo. ¿Por qué? Porque es más cortita. Si bien tenés un cuadrado, tenés un menos, bien, acá te falta el valor de C. Pero en esta, que es un poquito más larga, en la primera, el error típico es que vos empieces a calcular b al cuadrado menos 4a por c, bueno, todo eso, sumándole los valores negativos y positivos que puedan llegar a tener el a, el b y el c. Y después siempre te olvidas del signo negativo que hay acá, el que es al principio. Siempre te olvidas de ese, o siempre uno se olvida, porque vos te centrás en lo que pasa acá adentro, ¿sí? Y ni hablar si acá adentro calculaste mal y el resultado te dio negativo y tenía que dar positivo, le aplicaste el menos acá, se te va a hacer un lío. Por eso mi consejo es que trates de usar esta. Usar la otra, esta la puedes usar, sí, no pasa nada. Pero como todo matemática, siempre tenés que practicar. Y la única manera que te salgan bien los ejercicios es practicando. Ir practicando siempre estos, ¿no? Ahí tenemos entonces los tres grupos de formulitas que podemos usar, que es para encontrar las raíces y las coordenadas del vértice. Esas son las tres formulitas típicas que podemos llegar a usar. Hay una tercera que es como para encontrar el valor de P. ¿Te acordás del valor de P que era menos P o positivo si el foco estaba arriba del vértice, estaba al costado? ¿Te acordás de todo eso? Bien, se puede encontrar P. Si por ejemplo a vos me piden, te dan esto, te dan esta ecuación y me piden dónde está el foco, que yo sé que el foco va a andar por acá porque siempre el foco estaba adentro de las ramitas, ¿no? El foco debe andar ahí. Bien, yo para encontrar el foco, ¿qué dato necesitaría usar? La distancia P. Bien, que si las ramitas van para abajo te iba a dar P negativo. Bien, se puede usar, o tenemos una formulita para hacer eso.
lo pongo acá. Para encontrar P, ¿sí? La fórmula te dice que es 1 dividido 4 por A. Esta es la fórmula para encontrar P. 1 dividido 4 por el valor de A. Ahí te va a dar lo que vos desde el vértice vas a bajar o vas a subir para encontrar eso. Obviamente que acá te va a dar negativo si las ramitas van para abajo o positivo si las ramas van para arriba. Bien, pero fíjate esto lo que yo te decía, viste que te decía al principio que vos podías pasar de esta función cuadrática a la otra, a la ordinaria, o sea con el 4p. Para armar la ecuación ordinaria, la del 4p, que la ecuación era, te lo escribo acá, x menos h al cuadrado es igual a 4p de i menos k. Si yo de esta ecuación quisiera pasar a esta, ¿qué necesitaría saber? Y el valor de h y de k. Bien, ¿y cómo saco eso? Con el xb y el yb. Ahí voy a tener las coordenadas del vértice. Y después, para encontrar el p, ¿cómo hago? Esta formulita. Mira vos. 1 dividido 4a. Entonces, de ahí vos podés pasar de esta función cuadrática a esta. ¿Sí? Que es un caso particular que ya vamos a hacer un ejercicio de eso. Pero ahí te marco cómo serían las dos formulitas que podemos usar para pasar de una a otra, ¿no? Y armar las dos ecuaciones. La función cuadrática o la ecuación esta ordinaria. Ahí tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer dos ejercicios, 2 o 3, aplicando esto, ¿sí? Y viendo cómo se grafica.